a la Escuela de Padres de Kensington School. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias que hemos llamado El confinamiento, una puerta al mundo interno, con esta primera intervención que tratará sobre nuestro pensamiento en el confinamiento, una llave a la angustia. Soy Cía Riesgo Pérez, psicóloga clínica, psicoterapeuta y orientadora de secundaria y bachillerato del Colegio Kensington School. Lo primero que querría hacer sería recordar a los fallecidos y nuestro pésame para esas 8 familias de Kensington que han perdido a un ser querido, expresar nuestro más profundo apoyo y acogida de este dolor que es tan desgarrador y que habrá producido perder a esta persona querida. Y nuestra admiración a aquellas familias que generosamente se están entregando a los demás. Sin su ayuda, la sociedad no podría avanzar, así que nuestro aplauso desde aquí. Bien, lo importante sería decir que todo está inventado. El ser humano ya ha experimentado otras situaciones de confinamiento. Por ejemplo, la llamada peste negra, que fue una enfermedad que provocó uno de los confinamientos más duros que vivió Europa durante el siglo XIV. Dejó cerca de 25 millones de muertos y desde entonces cualquier brote de peste ha sido muy temida por todas las clases sociales y por cualquier escenario y estamento organizativo de un pueblo. Vamos a hablar más adelante sobre la huella que deja un trauma, ¿no? Así hay confinamientos voluntarios, como también podríamos nombrar a las vocaciones religiosas de clausura, y otros que no son tanto voluntarios como determinados, por ejemplo, accidentes que le puede ocurrir a un alpinista y que se ve forzado a sobrevivir en confinamiento hasta el rescate. Bien, pues ambos casos son prueba de que la condición humana ya ha afrontado con éxito escenarios similares y todos los casos comparten esta importancia de trabajar la mente, lo que llamamos los profesionales como el psiquismo de la persona. ¿Cuál es el impacto que tiene una decisión de estar confinados? Tenemos varias fases. La primera sería la negación. Lo primero que pensamos, ¿no? Una persona cuando nos dicen vamos a estar un periodo largo sin poder acceder a una vida social en libertad es, bueno, dudo que esto vaya a pasar, ¿no? No creo que ocurra. Esta fase de negación, bueno, pues en algunas personas tiene mayor duración y en otras es más breve. La fase de negación siempre va seguida de una pequeña fase de ira, ¿no? de rabia. No me gusta estar confinado. Y esta emoción la vamos transformando hasta la aceptación. La fase de aceptación es una fase muy particular, representada por emociones tan características y conocidas como la vulnerabilidad o angustia, ansiedad en ocasiones, miedo o estrés. Cada uno desplegará una manera de funcionar diferente. Obedecen a esos interrogantes y a ese desasosiego y desconcierto de estar confinado. Curiosamente, aparecen porque las personas nos resistimos a estar confinados. Eso nos genera un sufrimiento. Y es ese boicot a la aceptación o esa resistencia lo que da lugar a que esto permanezca o lo superemos, ¿no? O se evadan estas emociones. En el fondo, al inicio de un confinamiento, lo lógico es que aparezca una experiencia de estrés o un sentimiento de miedo. Durante el confinamiento, lo que en ocasiones aparecerá será la ansiedad y la angustia. Sin duda, dependerá de cómo nos vamos a colocar frente a estas emociones, pues la manera, ¿no? en la que vamos a tener de superarlas. Hay un dicho, ¿no? que es muy útil para esto, ¿no? que es que a lo que uno se resiste, persiste, mientras que lo que a uno acepta, pues le transforma, ¿no? Entonces, la resistencia hace que se mantengan estos estados emocionales, mientras que la aceptación nos llevará a transformarlo en un tiempo de aprendizaje y de progreso.
Todo ello son estados mentales muy difíciles, ¿no? Tanto la ansiedad como la angustia, como el estrés, como el miedo son desagradables porque nos bloquean mucho, nos frenan, pero al mismo tiempo, qué interesante que son un indicativo de salud. Si el ser humano no tuviese angustia, ansiedad o miedo, parte de su supervivencia estaría ¿no? cuestionada o sería crítica. Porque fijaros que la dificultad potencia al ser humano y nos hace crecer, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy gracioso que me viene próximo por vivencia personal, que es el de las sillas, un carrito de bebés llamado, ¿no? Que es de la marca Bugaboo, que es una marca holandesa y que tiene todo tipo de accesorios inimaginables. Nunca imaginé que cuando fuera a comprar un carrito, un cochecito de bebé, podría encontrarme algo así, ¿no? Tiene unas super ruedas para ir por la nieve, más gruesas, otras para la playa, una posición que si el carrito se gira, camina por incluso la tierra mojada sin atascarse. Bueno, es una Fórmula 1 de los cochecitos de bebé. Bueno, claro, está diseñado en un país nórdico con climas más radicales, más fríos que los nuestros. Y es un pequeño ejemplo de cómo en un país norte europeo buscan con menos recursos más técnica, ¿no? Entonces la tecnología se presta ahí al servicio del consumidor, ¿no? La creatividad y la imaginación se pone para salvar esa dificultad. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar en el confinamiento. Vamos a diferenciar estos 4 conceptos de ansiedad, angustia, miedo, estrés. No por nada, sino porque hay matices que conviene conocer, ¿no? Yéndonos a la etimología de la palabra ansiedad, que viene de ansietas, significa incomodidad, es quizás de toda la emoción el componente psicológico y sobre todo se caracteriza porque está acompañada de un sobresalto, ¿no? Con la ansiedad nos sobresaltamos. La angustia, sin embargo, etimológicamente viene de la palabra, ¿no? de angor, y entonces la asociamos más significa estrechez, agostamiento, al componente somático de la emoción. Y se caracteriza más por ser paralizante, es más física, ¿no? La angustia paraliza. El miedo, sin embargo, está motivado por un estímulo peligroso, ¿no? El miedo nos hace temer nuestra vida. Es, por ejemplo, el miedo al toro, ¿no? Todo el mundo tiene miedo al toro. ¿Por qué? Porque nos ponemos ahí, ¿no? Lo existencial se pone en riesgo y en juego. Y el estrés es la incapacidad que tiene el individuo para hacer frente a una demanda particular que el ambiente nos coloca, ¿vale? ¿Por qué estas diferencias? Bueno, pues porque hay miedos que son necesarios tener, como es ¿no? este miedo a coger, ¿no? el coronavirus. Bueno, nos va a cuidar, nos va a salvar, va a hacer que desarrollemos unas rutinas de prevención. El estrés me va a dar un empujoncito para autosuperarme, ¿no? Es una demanda que requiere que toda mi familia empiece y desarrolle una rutina, un hábito de trabajo en un escenario diferente y me voy a poner de manera alerta para afrontar este cambio con mayor agilidad. Pero la ansiedad y la angustia ya son de otro orden, de otro calado más importante, porque no son tan difíciles, tan fáciles, vamos a decir, de gestionar. La ansiedad hay que intentar combatirla, que no acapare nuestro pensamiento, porque entonces sí que es más patológica, y la angustia igual. La angustia, al ser paralizante, me vuelvo patoso para afrontar el confinamiento. Realmente la diferencia es más importante para los profesionales, porque en función de lo que vemos en el paciente, nuestro abordaje cambia y es diferente. No es tan importante quizás para ustedes, porque al final, tanto en literatura incluso como en el lenguaje coloquial, las personas no diferencian estos conceptos, ¿no? Pero sí que quería hacer un barrido por ellos para que pudiéramos entender
que no se manifiestan igual y no tienen el mismo objetivo, ¿no? Por lo menos el miedo es necesario que aparezca y el estrés tiene un punto muy interesante de ponerse en juego. Bueno, les recuerdo que apaguen el micro, porque si no les oigo y se lo agradezco. Bien, vamos a abordar ahora cuál es el proceso psicológico cuando ya estamos confinados. Lo primero que hace la persona, ¿no?, es preguntarnos si voy a ser capaz de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Voy a mantener esta capacidad de relación? ¿Me voy a aburrir, ¿no? ¿Cómo voy a gestionarla? Vale, comenzamos así y empieza, ¿no?, el día de la marmota, un día, otro día, y empezamos a toparnos con el aburrimiento, ¿no? Ya he ordenado la casa, tengo todos los armarios, ya no sé qué hacer, aparece la apatía, aparece la desidia y eso me lleva a una fatiga, ¿no? Este es el cansancio que nos está empezando a pasar factura ahora, ¿no? Y ese cansancio nos lleva, bueno, pues a tener esa alerta de si esto va a durar más, no va a durar más, ya no aparece la inquietud. Después llegamos al pensamiento de esto va a pasar, tiene un fin, hay una esperanza real y una expectativa real de terminar y entonces lo colocamos como un horizonte para saber cuál va a ser nuestra salida. En otro orden pasamos a vivir el presente. Bueno, pues ¿qué voy a hacer hoy? Me voy a poner, ¿no?, objetivos cortos, ¿qué hago durante esta tarde? Y por último, el pensamiento, ¿no?, la realidad nos interpela, nos cuestiona y aquí aparece la pregunta de ¿qué estoy aprendiendo de esta circunstancia? La importancia de estar con los pies en la tierra y comenzar a sacar experiencias de aprendizaje de esta misión, ¿no? Bien, ¿un confinamiento deja huella? ¿Cuál es nuestra experiencia del trauma? Porque realmente el ambiente es doloroso, ¿no? Todos tenemos algún familiar o algún amigo, alguien cercano que ha tenido la enfermedad o que está sufriendo, ¿no? Nuestro alrededor tiene dolor y eso hace que nosotros estemos con la emotividad a flor de piel, ¿no? No podemos saber exactamente qué le ocurre al otro, no puedo saber cómo está viviendo esa circunstancia, si me necesita o no, porque no le tengo a tiro de piedra, ¿no? Y qué curioso que estando tan conectados estamos más solos que nunca y con más limitaciones que nunca, ¿no? Y esto me lleva a la incertidumbre, esa incertidumbre de no saber qué está sucediendo. ¿Nos están contando todo? ¿Realmente nos dan toda la estadística? ¿Están siendo los políticos transparentes? ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuál es el último parte? Esta incertidumbre es la que genera la angustia y esta situación de ambivalencia es la que nos precipita esta sensación, ¿no?, más, vamos a decir, más disfórica o depresiva. Entonces llegamos a saber cuáles serían los indicadores para determinar si estamos en una situación crítica o cuándo tendríamos que pedir ayuda o acudir a un profesional, ¿no? Lo primero que yo les diría es, vamos a evaluar, a comprobar si tenemos falta de sueño, si tenemos falta de apetito, cómo interpela, cómo afecta a la vivencia de la sexualidad. Y si estas faltas se disparan por ausencia o por exceso, hay que pensar en poder pedir ayuda. Y por otro lado también cuando el nivel de tensión, de angustia, de esa ansiedad que hablábamos antes, de ese estado de ánimo, está en alerta constante. Si yo estoy en alerta constante, si salto por todo, si estoy en una visceralidad emocional que no consigo autorregular, es cuando tengo que acudir a un profesional, ¿vale? Y si no, y si estoy más o menos, ¿no?, llevando la situación con tesón, con optimismo, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo afronta una persona en un confinamiento así? Bueno, lo primero sería atender a la rueda biológica, ¿no? Vamos a distribuir el tiempo de mi jornada, de mi día a día, ¿no?, para regular todo ese sistema hormonal. Vamos a tener sueños y hábitos sanos, ¿no?, para que ese sistema nervioso, pues, ¿no?, esté equilibrado, cuidemos la alimentación, la salud, ¿no?, mandemos mensajes claros a nuestro sistema endocrino. Hay que exponerse, hay que intentar exponerse un poquito al sol,
que el ritmo circadiano conecte, ¿no? Para que ese sueño no se vea tan alterado, y habría que hacer ejercicio físico. Dicen los últimos estudios que el mejor antidepresivo que hay es el ejercicio físico, el deporte. Se ha visto que genera muchísimos más beneficios que los últimos fármacos incluso, ¿no? Con lo cual el ejercicio físico diario es un antidepresivo natural magnífico. Bueno, esto en la rueda biológica. En la rueda psicológica, la recomendación de hacer actividades creativas, manualidades, inventar, crear, escuchar música, buscar generar recuerdos positivos de esta vivencia, ¿no? Buscar satisfacción. Luego intentar ser agradecidos con el que tenemos al lado, ¿no? Con las cosas que nos van concediendo, ¿no? Con esos dones que tenemos, tener iniciativas, también apoyarse y dejarse guiar por el otro. Hay que buscar el equilibrio entre estar a solas, porque todo el mundo necesitamos un tiempo para nosotros, para reflexionar y comunicarnos con los demás, con el entorno, ¿no? Diríamos en psicoterapia que frente a la angustia, la palabra, ¿no? Cuando yo estoy nervioso, con ansiedad, si de repente coloco palabra, me voy sosegando. Entonces, el encuentro con el otro es muy importante. Me preguntaba el otro día un paciente que había leído en un artículo la conveniencia o la recomendación de dejar incluso la cámara de videoconferencia activada, ¿no? Si uno llama a su padre o a su madre, o a los abuelos o a los tíos, pues de repente, ¿no? Lo dejo ahí como una hora y entonces sigo mi vida, mi dinámica. Bueno, más allá de la curiosidad y del bien que le puede hacer uno conocer eso, ¿no? Porque habrá gente que se ponga nerviosa porque se pueda sentir observada y otros que no. Lo que yo creo, sin saber qué artículo mencionaba este paciente, que querían colocar aquí es que la relación con el otro es importante, el sentir que estoy conectado con el otro, vinculado a un otro, ¿no? Bien, esto en la rueda psicológica. Vamos a ver cuál es la rueda de la actitud. Tener pensamientos positivos, sonreír, estar a disposición de los demás, ser protagonistas, ¿no? Disfrutar de las cosas pequeñas que antes no hacía y que ahora de repente pues puedo hacer. En la rueda del entorno, buscar espacios de trabajo agradables, que ventilar, que entre luz, que pueda estar en un sitio de orden, ¿no? que me permita estar cómodo. Y luego regulemos las noticias, lo que leemos fuera, los periódicos, las radios. No recomendamos más de 20 minutos al día porque es un foco de angustia innecesario. Es cierto que conocer lo que está sucediendo fuera es importante, pero hay que autorregularlo bien, porque si no puedo dejar que invada toda esa vida personal e íntima y generarme preocupaciones que tengo que dejar a un lado, ¿no? Por convivencia. Diríamos entonces, ¿no? Como conclusión, que lo más importante sería que somos seres heterónomos, que no somos autónomos, que necesitamos a otras personas, que no somos autosuficientes, ¿no? Que las personas nos subjetivizamos cuando nos encontramos con los demás, ¿no? Con los otros, eso nos humaniza, así que hay que intentar encontrar escenarios y mantener esos vínculos también con amigos, ¿no? El otro día pues me hablaban, ¿no? de tomar una copa a través de videoconferencia. Bueno, pues tiene ese punto de preservar la socialización. Eso es un poco lo que prevalece, ¿no? Por otro lado, podríamos mencionar también el soltar los lastres, ¿no? Todos teníamos una fantasía asociada al control. El ser humano tiene esa fantasía asociada al control. Creemos que lo controlamos todo, pero lo cierto es que ninguna persona controla nada. Entonces, engancharse a la fantasía del control no es beneficiosa, ¿no? Hay que soltar ese lastre. En otro orden sería huir del egocentrismo, ese pensamiento de ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿No? Esto es muy importante porque realmente no somos seres únicos, aunque a veces el pensamiento hace que todo gire en torno al ombligo de uno, pero somos seres sociales, donde hay un otro que no soy yo que le sucede algo. Entonces, el egocentrismo lo podemos combatir pensando que nos debemos al otro, que cuando uno trabaja, trabaja para el otro y que sin el otro yo caigo
Y ese egocentrismo, si no lo evitamos, nos va a llevar a la soledad. Por eso es importante salirse de ahí, ponerse en relación a los demás. Y cómo no comentar que es una gran oportunidad para trabajar los vínculos en familia. Nosotros que estamos y que hacemos ahora comunidad educativa y que necesitamos a los padres para que nuestros alumnos saquen este momento adelante. Ahora tenemos que sumar fuerzas, no solamente somos nosotros en nuestro trabajo, también ustedes desde el hogar, ¿no? Somos dos. Y estos vínculos de familia son importantes vivirlos. Posiblemente estemos viviendo una situación vital única, que recordaremos siempre, va a generar una huella anémica, ¿no?, en nuestro psiquismo, bueno, que estará ahí para siempre, y hay que construir historia con ella, ¿no? Pues hacerse esa foto familiar que asociaremos al confinamiento, ¿no? Dice el diccionario de la lengua española, ¿no?, que, bueno, si lo consultamos, que vínculo proviene de la palabra latín, ¿no?, latina vinculum, y significa unión o atadura de una persona con otra. Es decir, la acción y el efecto de unirse. Y qué interesante, porque es en la familia donde aprendo los vínculos. Y yo necesito los vínculos, conocer que tengo una dependencia necesaria, porque a estos vínculos está sujeto las normas, las reglas y la manera de vivir en sociedad. Por eso, el vínculo, que en cierta manera es una atadura, es una unión, es tan necesaria ahora. Había un psicoanalista estadounidense muy importante que se llamó Spitz, que él investigó mucho sobre el desarrollo infantil a partir de todas las teorías freudianas. Y él observó en los orfanatos que cuando había niños que no tenían vínculo con las cuidadoras, pues porque les dejaban ahí pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, esa carencia del vínculo, de la mirada del otro, del contacto, del abrazo, del gesto, generaba una depresión que él denominó anaclítica. Entonces se dio cuenta que cuando se privaba al niño del afecto, el niño bueno, caía en una depresión y muchos bebés morían. Fue una investigación muy relevante y única porque cambió los paradigmas de cómo cuidar en los orfanatos y cómo concebir también toda la psicoevolutiva de los niños, ¿no? Es decir, que la privación total del vínculo con los demás, del afecto, hace que el ser humano muera. Se vio también, ¿no?, que si reparábamos eso en un periodo de 3 a 5 meses, eso pues los niños crecían con normalidad. Por eso el confinamiento nos asusta, porque realmente nos priva de lo más anhelado por el ser humano, que es la presencia del otro. Somos seres sociales, como decía el anuncio Movistar, ¿no? Somos, bueno, pues seres de dos, ¿no? Y entonces, y como dice IKEA, ¿no?, que donde caben 2 caben 3 también. Es decir, la sociedad está para vivirlo acompañado. Entonces, bueno, pues esto sería quizás lo más importante. Leía también, y ya voy acabando, un artículo de una monja de clausura, ¿no?, carmelita, que publicaba como un decálogo de 10 consejos para llevar mejor un confinamiento. Como parte más importante, ¿no?, que me ha llamado la atención es cómo ella revelaba que la actitud de tomarlo como una libertad individual e interior, no una imposición del gobierno, es muy importante. El asumir que yo estoy en confinamiento porque obedece a un bien mayor. Es algo que hago de manera voluntaria, porque esto es correcto para que otras vidas se salven. Esta actitud hace que el confinamiento se lleve de otra manera. Ella también hablaba de la paz, de buscar escenarios de paz, de tranquilidad, porque la paz hace, ¿no?, que del alma salgan cosas buenas, pero claro, la paz hay que cultivarla, ¿no? Hay que dominarse, hay que huir de la apatía, ¿no? Hay que currársela, la paz no viene sola. Luego decía que la convivencia es el tema crítico, el que se nos pone en juego ahora a todos, ¿no? Que había que respetar al otro, hacerse cargo de sus fragilidades, intentar desdramatizar, y además tenía mucha gracia porque mencionaba, ¿no?, hay que vivir y dejar vivir, ¿no? Bueno, pues
como muy sensato. Y luego decía que ellas, cuando están en clausura, no se permiten matar el tiempo, ¿no? Porque dicen que matar el tiempo es matar la vida. Hay que ponerse metas, quehaceres. Ahí agradecemos, ¿no? Para los chicos, ¿no? Todas estas rutinas escolares son buenas porque van teniendo una organización del día y eso les evita tener ese vacío y ese hastío, ¿no? De que el tiempo pasa y es inútil. Y ponerse metas altas, ¿no? Cuando uno se pone, aquí vamos a apelar a la cultura del esfuerzo, ¿no? Que tanto quehacer ha dado ahora con esto de si la EBAU o el aprobado general. Bueno, yo creo que tener cultura del esfuerzo es muy sano, porque cuando uno se pone una meta alta, uno, ¿no? Aprende y accede, ¿no? Al saber de otra manera, ¿no? Es esa alegría de aprender por gusto, el gusto para aprender. Y ya por último, ella decía, ¿no? Que las emociones no solo provienen del mundo interno, que también del externo. Y que todos estos excesos de información, las discusiones, los excesos de la pantalla, ¿no? Que sobreestimulan al cerebro y eso hace que nos pongamos más nerviosos, pues hay como que bueno, pues bueno, medirlo, ¿no? Y ser prudentes con ello. En psicología sabemos que la risa reinicia todo nuestro sistema interior. Quizás esta sería la mayor de las recomendaciones, buscar momentos de risa, momentos joviales. Es realmente el mecanismo de defensa del ser humano más maduro que tenemos psicológicamente. Aquí vamos a hacerle un guiño a nuestra cultura española, que de cualquier cosa sacamos una broma y enseguida hay millones y millones de vídeos y de WhatsApp, bueno, pues haciendo de un evento algo divertido y eso, pues la verdad que se agradece, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco lo que yo he querido explicarles, abordar. Espero que haya sido interesante y útil. Y nada, doy paso a preguntas que tengan que necesiten que resolvamos. ¿Quién se anima a hacer una pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Cómo gestionas cuando te dicen que no quieren salir porque hay virus ahí fuera? Bien. ¿Cómo dice, se refiere a los chicos, ¿no? A los niños. Sí, los niños no quieren salir a la calle. Bien. A ver, el miedo, hemos dicho antes que es una respuesta de supervivencia y que lo necesitamos para protegernos. Pero es verdad que los miedos a veces se forjan sobre pensamientos irracionales y exagerados, ¿no? Hay que enseñarles a relativizar. Realmente dar el ejemplo uno de manteniendo unas medidas de seguridad es muy difícil que te contagies. Los médicos ya nos han anunciado que estos hábitos preservan que estemos protegidos y tenemos que seguir con la normalidad de nuestra vida. Al principio les puede costar, pero viendo a los padres y que toda la familia ejecuta eso con normalidad, pues ellos se van a sumar enseguida. ¿Vale? Gracias. Nada. Hola. Hola. Darte las gracias por la charla, muy interesante, muy útil. Has hablado de que esta situación va a dejar una huella, una marca en nosotros, ¿no? Entonces, mi principal preocupación ahora mismo es hablar de estos efectos psicológicos, pero sobre todo en nuestros hijos, ¿no?
Entonces, no sé si tienes previsto hacer una charla específica de efectos psicológicos en los niños. Entiendo que todo será según cómo se viva la situación en su casa, pero también en función de las edades que tengan, ¿no? Entonces, no sé si puedes abordar a este punto o hacerlo más adelante en una charla específica. Sí, muy interesante, le agradezco. Podemos pensar en abordarlo más detenidamente. De todas maneras, bueno, aclaro que efectivamente para los niños más pequeños puede posiblemente ser una experiencia regresiva donde les va a costar volver a enfrentarse a ese desapego materno para volver a ir a la institución escolar, ¿no? También es verdad que los niños se adaptan bien, o sea, los niños tienen una capacidad de adaptación a los cambios enorme, mucho mayor que los adultos, pero efectivamente pasará por ellos determinadas bueno, pues afecciones, ¿no? En su manera de, pues por ejemplo, en las rutinas, en la manera de, bueno, de afrontar las ausencias de los padres. Puede haber acusado o aflorado muchas angustias en muchos niños a la hora de separarse, ¿no? de ellos. La mayoría tiene que ver con esto. Hay determinados miedos infantiles en torno a la muerte que son necesarios pasar y que si en los padres ven serenidad, evolucionan adecuadamente. Es muy importante cómo los padres afrontemos esto ahora, porque somos su bastón para salir. Entonces, bueno, yo sé que es muy fácil decir, no hay que mantener la calma e irse incorporando con responsabilidad, pero con sentido común. Pero realmente esto es lo que ellos se miran en nosotros, con lo cual lo que nosotros vayamos a hacer es lo que les va a ayudar. Gracias. Nada. A mí me gustaría preguntar cómo podemos también desde el colegio acompañar a estas familias, ¿no? Estas familias que lo están pasando mal, que están viviendo momentos difíciles de pérdida, quizás económicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde el cole, a través quizás del Departamento de Orientación, acompañar a las familias? Bien, gracias. El acompañamiento en escenarios de duelo y de dolor es complejo, pero es muy importante. Quizás hay que estar ahí, hay que estar, hay que preguntar, hay que interesarse, sobre todo pasado un tiempo, que es cuando más difícil se hace la ausencia del otro ser querido. Es difícil transmitir cómo calibrar la exigencia para que de esa dificultad saquemos algo, ¿no? Florezca algo con la compasión. Las personas necesitamos compasión en momentos de dolor y empatía del otro. Pero también es importante que nos exijan, porque eso hace que salgamos de esa sensación de vacío y de falta. Curiosamente, cuando trabajamos con personas con depresión, la nota diferenciadora que hace que un paciente evolucione y su pronóstico sea mejor tiene que ver con la exigencia. Cuando los padres colocan exigencia en ese paciente o en ese adolescente o chico disfórico, apático, el chico evoluciona con muchas más probabilidades de cura. La exigencia es buena. Claro, hay que calibrarla, ¿no? Es la complejidad que tiene, pero es buena y es necesaria. Otra cosa es que, bueno, pues la escucha, la palabra, la llamada, pues es siempre de agradecer. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo quería hacer una pregunta. Quería saber si nos podrías ofrecer estrategias concretas en relación sobre todo con los niños más pequeños, 4, 5, 6 años,
que ya están notando mucho cansancio, que desde el punto de vista de sus emociones, pues cada vez están más malhumorados, están más desapegados de las clases online del colegio, porque lo comentamos muchas mamás en el WhatsApp, no quieren ni siquiera atender los vídeos, no quieren escuchar a las profesoras. Por mucho que se explique o por mucho que razones con estos niños tan pequeños, no van a entender que esto acaba, que van a tener que estar al día, que siguen aprendiendo. Entonces, me gustaría que nos ayudaras un poco a encontrar alguna manera, primero, que se reenganchen con cierta ilusión al colegio, y segundo, ayudarnos quizás a estabilizarles emocionalmente para que no sientan ese enfado constante o esa frustración constante que ellos probablemente no saben exteriorizar ni saben encontrar cuál es la causa real de ese enfado, y que puede que sientan tristeza porque no ven a sus abuelos, a sus amigos, a sus profesores, porque todo es distinto, porque no saben cuándo va a acabar, pero no se puede razonar con estos niños. Entonces quería, si nos podrías orientar concretamente en esas dos cuestiones, colegio, o sea, clases y estado emocional, sobre todo de los niños más pequeños entre 3 y 6 años. Muchas gracias. Bien, gracias a usted por la pregunta. Bueno, las rutinas en los niños son muy importantes. Mantener esos horarios, esas, ¿no? Realmente a más rutina el niño funciona mejor y le pesa menos todas estos escenarios más extraordinarios. Con los niños la regulación emocional se hace mucho a partir de la respiración. Por eso todas estas técnicas que ahora están tan de moda, de mindfulness, de meditación, están causando tanto furor. Con un niño hay que enseñarle a autorregular la emoción con la respiración. Hay que enseñarle que la emoción se controla desde dentro. Cuando uno está con esa ira, ¿no? Le cojo, le abrazo, ¿no? A un contacto físico, empiezo a enseñarle a respirar y ya cuando hay una calma ya puedo hablar con él. Cuando son pequeños y ellos efectivamente no saben expresar ni decir con nuestras palabras lo que les está pesando, lo que hacemos es que le prestamos nuestro lenguaje. Y entonces yo le digo al niño, creo que te sientes que estás enfadado de tener que seguir escuchando a la profesora, o creo que te molesta no poder salir a la calle. O sea, hay que prestarle nuestras palabras y nuestro lenguaje para que él pueda decir sí o no. A veces a mí me funciona el juego con una botella, ¿no? A través del juego hablamos mucho con los niños y entonces con un juego le digo, a ver si es que sí, ¿no? Das con el lápiz en la botella amarilla y si es que no das en la botella roja, ¿no? Y entonces le voy haciendo preguntas y el niño, ¿no? Va expresando en un juego ante la imposibilidad de hablar. Pero realmente el mayor poder que tiene el ser humano para ayudar al otro, obviamente tenemos que tener empatía para saber cómo está el otro. Si no tenemos empatía y no podemos mirar lo que le sucede al hijo, no le vamos a poder ayudar. Esa sería la base. Pero lo que más ayuda a los hijos, sin duda, es el amor, los besos, los abrazos, que haya un buen clima, ¿no? Toda la parte afectiva. Y luego, lo que más, otra gran herramienta nuestra es el juego. El niño tiene que jugar. En la medida en la que podamos equilibrar el juego con esas otras exigencias, creo que les podemos ayudar bastante. De todas maneras, es verdad que es importante que ellos sepan que la situación es extraordinaria y que las cosas ya no son iguales, ¿no? Ante situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias. Es bueno también para ellos trabajar esa paciencia, ese tesón, les va a hacer bien, ¿no? Pero sin duda los niños necesitan jugar y desconectar. Gracias, Itziar. Nada.
me está viniendo a la cabeza también que para entrenar la gestión emocional son magníficos los juegos de mesa. Los juegos de mesa los utilizamos muchos en las consultas para trabajar las frustraciones con los niños, cómo regulan las pérdidas y los fracasos. El único requisito que puedo aportar diferente al que podamos tener cada uno en casa es que cuando uno juega con los niños hay que aclarar las normas al principio. Habiendo aclarado las normas, comienzo la partida y al niño le digo, sujeto a las normas, ¿no? Actuamos así. Pero con los juegos, los niños realmente el lenguaje de la infancia es el juego. Hay que colocar juego para que ellos puedan expresar y hablar. Y a partir de ahí, bueno, colocarnos como adultos y transmitir que estamos acompañando. Bueno, ¿alguna pregunta más? Mira, decía, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Porque es verdad que comenzabas, muchísimas gracias por la conferencia y por la presentación, y empezabas diciendo que es verdad que el ser humano había estado en confinamiento en otras épocas, por supuesto, no en la época en la que estamos viviendo todos nosotros, que no la hemos conocido nunca, pero pero lo que quería decir es verdad que estamos confinados, estamos conectados, como bien decías, porque gracias a tecnologías, pues bueno, puedes estar ahí al lado. Pero ¿cómo ves tú ahora que cuando vayamos a salir, sobre todo en nuestra sociedad y sobre todo en los españoles, por nuestro carácter de tocarnos, de abrazarnos, de darnos besos y demás, es verdad que ahora seguimos estando conectados, pues porque antiguamente cuando la peste negra pues no tenían manera de conectarse, de coger un aparato y verse y estar, como decías antes, tomarte una copa con tus amigos los viernes o los sábados o cenar con tus, ¿sabes? Cenar con los abuelos o lo ¿sabes? Que los niños tienen con sus abuelos y parece que está muy cerca y tal, pero claro, ahora vamos a salir y esa manera de tocar, o sea, de darnos besos, de tal, no la vamos a tener. Entonces, ¿no va a ser ahí más el shock que lo que estamos sufriendo más ahora que estamos cada uno en nuestras casas? Gracias por la pregunta, qué interesante. Efectivamente va a generar un cambio en el paradigma de relación social que nos va a poner muy en jaque a las culturas bueno, más afectivas como somos, ¿no?, los españoles. Posiblemente a los italianos les pueda pasar igual. Efectivamente, salir y descubrir que con el otro ya no me voy a poder relacionar de la misma manera va a ser sorprendente, va a generar sorpresa. Shock, yo creo que el shock es más impactante y va acompañado de una emoción más negativa. Es una vivencia más... El shock es más traumático porque el ser humano lo desarrolla ante una sensación que experimenta agresión, ¿no? Cuando yo me siento que voy a ser agredido por el otro. De ahí viene el shock. En este caso, como no tiene ese componente, no creo que vaya a ser tan alarmante. Pero sin duda va a poner ahí bueno, pues ¿no? Va a ser revelador para ver cómo evoluciona nuestra cultura. Bueno, dicen que marcará un antes y un después, ¿no? Un confinamiento así. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué consecuencias nos trae? Realmente tendremos que aprender con ello. Pero situaciones más complejas ha habido el ser humano y ha salido también de ellas con mucho aprendizaje. Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, pues nada, les agradezco mucho su asistencia. Espero que haya sido de su agrado. Nuestro deseo es darle continuidad a este ciclo de conferencias. Iremos invitando a profesionales del mundo de la salud para que puedan desvelarnos todos los entresijos de la psicología y de estas situaciones. También traeremos algún pedagogo y bueno, nuestro deseo de que esto pueda aportar luz a las familias y sobre todo, ¿no?, colocar esa parte más humana de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.
Les diré de todas maneras que tienen a su disposición mi correo electrónico, que es iciar con C de casa y latina C de casa y latina r.riesgo @kensingtonschool.net para cualquier consulta que necesiten hacer y bueno, estoy a su disposición. Gracias por todo y hasta pronto.